Hola chicos, muy bien. Bueno, vamos a continuar ahorita con nuestro ejercicio. ¿Listo? Teníamos los datos de nuestro país, pero ahora queremos realizar una gráfica con estos datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo habíamos quedado nosotros aquí en esta organización, donde ordenábamos los valores por el porcentaje, ¿listo? Entonces habíamos quedado en que datos Colombia punto sort values vamos a organizar por la columna porcentaje y vamos a dejarlo en orden descendente. Entonces aquí en ascendente vamos a decirle falso. ¿Listo? Vamos a darle control enter. Y listo. Acá ya tenemos los datos como habíamos quedado en el video anterior. Resulta que nosotros para poder graficar, muchachos, debemos utilizar una librería que se llama Matplotlib. ¿Listo? Para su instalación vamos a hacerlo a través de la terminal. ¿Listo? Recordemos que podemos decir acá view terminal. Se nos abre acá abajo esta parte donde podemos digitar comandos y vamos a decir pip install matplotlib y simplemente presionamos enter. ¿Listo? Esperamos a que se ejecute la instalación. Unos segundos y ya nos va a quedar. ¿Listo? Todo depende de la conexión que tenga cada uno en su casa, su conexión de internet, qué tan rápida sea. ¿Listo? Esperamos unos segundos más a que nos salga ya aquí en la parte de abajo que nos indique que ya todo está bien. ¿Vale? Después de esto tenemos que ir a la parte superior del cuaderno o este documento, el punto IPYNB, y en la parte superior donde importamos pandas, allí tenemos que importar esta nueva librería, ¿vale? Es la manera correcta de hacerlo. En la parte superior de todos los archivos que nosotros vayamos a trabajar, vamos a importar las librerías, ¿sí? Hay varias librerías aparte de pandas. En esta ocasión vamos a trabajar con Matplotlib. Esperamos otro ratico. Pues acá les podría decir que ya quedó instalado correctamente. ¿Listo? Ya nos dice acá que quedó satisfactoria o fue una instalación exitosa. ¿Listo? Entonces, ya podemos cerrar acá el terminal y podemos ir a la parte superior del documento y vamos a importar dicha librería. ¿Listo? Le podemos decir import matplotlib, poner un poquito más grande, punto pyplot. ¿Listo? Y le vamos a dar un alias que es as.plt. Y vamos a ejecutar de nuevo este bloque de código para que se cargue esa librería. ¿Listo? Vamos al final, ya donde tenemos nuestros datos de nuestro país, ¿sí? Y vamos a empezar a construir con ese PLT, ese alias,
vamos a empezar a construir nuestro gráfico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el plt.figure. ¿Listo? Pero entonces miren que hay un figure con mayúscula, pero hay otro que es con minúscula. Vamos a usar el de minúscula. ¿Listo? Este figure es como nuestro marco donde vamos a trabajar, ¿sí? Es el marco de trabajo y allí podemos poner una gráfica, dos gráficas, cuatro gráficas, ¿listo? Pero por el momento vamos a hacerlo sencillo, vamos a trabajar con una sola gráfica. Entonces ya tenemos nuestra figura, nuestro marco, y ahora podemos empezar a construir nuestro gráfico sobre ese marco. Entonces, blt.plot es el gráfico básico que utilizamos acá con Matplotlib. Nos va a dibujar unos puntos en un diagrama, ¿listo? Entonces, vamos a mostrar acá los datos de Colombia, ¿sí? Acá vamos a pasarle primero eh, los datos del año, ¿sí? Tenemos que pasarle dos elementos. Primero, lo que va a ir en el eje de las X, ¿sí? Vamos a dibujar es un plano cartesiano, ¿sí? En el eje de las X va el primer valor y luego le vamos a enviar el segundo valor que va a ir en el eje de las Y, ¿sí? Entonces recordemos que las X son horizontales y la Y es la parte vertical de un plano, ¿vale? Entonces vamos acá a pasar como parámetros en el eje Y, vamos a pasar el porcentaje. ¿Listo? ¿Ok? Entonces vamos a darle acá control enter y acá ya nos empieza a dibujar nuestro gráfico. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí, muchachos, tenemos eh, el eje de las X, que son los años, y tenemos acá el eje de las Y, que es el porcentaje. ¿Listo? Entonces, X años y Y el porcentaje, ¿vale? Y esta es la gráfica que se nos está creando, ¿sí? Esta línea. Entonces, por ejemplo, en el 2017 el porcentaje está en menos de 32%, ¿sí? En el 2018 también debe estar por ahí en el 31%. En el 2019 ya fíjense que está por acá más o menos en el 32,5 podríamos decir. Acá en el año 2020 miren que ya el punto se encuentra en por ahí en el 41%, ¿sí ven? Y en el 2024 ya nos encontramos más o menos en el 36%, ¿sí ven? Entonces, si venimos acá y nos devolvemos un poquito, mire, me dice que en el 2020 es el 40,6%. Mire, en el 2020, 40,6%. ¿Listo? En el 2018 es el 31,4%. 2018, mírenlo acá abajito, 31,4%. ¿Sí? Pero entonces, listo, nosotros podemos enriquecer este gráfico, ¿sí? Con otros parámetros. Entonces, por ejemplo, acá marker. Vamos a enviarle qué tipo de marca queremos nosotros. Entonces, con la letra o con la vocal O, yo doy control enter y ya me aparece con mayor claridad la ubicación de esos puntos. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos asignarle un título, ¿sí? A ese gráfico. Entonces, por ejemplo, plt.title, ¿sí? Y podemos enviar el mensaje acá, entre comillas, Colombia, y podemos poner acá eh, población, población
que no puede costear alimentación saludable. ¿Listo? Entonces, control enter y miren el título acá ya en la parte superior. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer para enriquecer este gráfico? Entonces, por ejemplo, acá nos aparecen los años, ¿sí? Nosotros sabemos que son los años, pero por ejemplo acá estos valores 32, 34, 36, todavía no está claro qué quiere decir esos números. ¿Listo? Entonces vamos a poner unas etiquetas a cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces recordemos que tenemos el eje X y acá vertical el eje Y. Entonces, ¿cómo hago para impactar el eje de las X? Sencillo, entonces, plt.xlabel. Esa es la etiqueta que voy a poner en el eje de las X. Entonces, voy a ponerle acá año. ¿Listo? Si yo ejecuto control enter, entonces miren que acá ya me sale la etiqueta año. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Ahora vamos a poner la etiqueta del eje de las Y. Entonces, Y label. ¿Listo? Y acá vamos a poner que es el porcentaje. Control Enter. Esperamos un minutico. Y ya aquí nos aparece el porcentaje en el eje de las Y. ¿Listo? También, ¿qué podemos hacer? Podemos venir acá a, por ejemplo, acá se ven las distancias, ¿sí? Por ejemplo, acá está de dos en dos, ¿sí? Pero cuando tenemos un punto intermedio no podemos saber bien en qué punto es, ¿listo? Entonces vamos a poner unos palitos, ¿sí? Para que me facilite el análisis visual, ¿listo? Entonces, minor ticks on, ¿listo? Si yo le doy control enter, fíjense que ya me aparece dos palitos marcados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo acá, bueno, esto es 33, ¿sí? Esto es 3, esto es 32.5, ¿sí? Más o menos. Entonces, eso me ayuda o me facilita también el análisis visual. ¿Listo? También, ¿qué podemos hacer? Podemos ampliar un poco eh, cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este puntico está ya casi que tocando en la parte superior del plano, ¿listo? Entonces, puedo ampliar eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo le puedo decir plt.axis, ¿sí? Que axis en español quiere decir ejes, ¿sí? Entonces, los ejes, ¿sí? Entonces, primero vamos este método requiere una lista, ¿sí? Un objeto tipo lista, ¿sí? Y necesita cuatro valores. ¿Cuáles son esos cuatro valores? Bueno, primero, el valor mínimo del eje de las X. Segundo, el valor máximo del eje de las X. Tercero, el valor mínimo del eje de las Y. Y cuarto, el valor máximo del eje de las Y. Entonces, vamos a dejar el eje de las X quietico, ¿sí? Entonces, en el mínimo de X no vamos a hacer nada. El máximo de X tampoco vamos a hacer nada. Pero aquí en el mínimo de las Y yo le voy a decir que 30 porque es que acá me está marcando 31, ¿sí? Pero tengo este puntico ya muy pegado al eje de las X. Entonces voy a ampliar un poquito ahí y le voy a decir que el mayor acá no sea 40 ni 41, que lo lleve hasta 44 para mejorar visualmente esa gráfica. Entonces, miren, ya parece que me alejara un poquito más la, la gráfica que se ha creado, ¿sí? Entonces, miren, acá llegó hasta 34, pero acá arranca desde 30, ¿sí? Y miren que he ganado espacio con relación
al ejemplo anterior, ¿sí? Entonces se presenta mucho mejor así este gráfico. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos, digamos que aquí nosotros tenemos los valores de X, son valores cortos, ¿sí? Pero a veces pueden presentarse palabras y esas palabras pueden quedar aquí remontadas y no pueden, no dejan, no permiten una fácil lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a rotar un poquito esos valores, ¿sí? Vamos a decirle X ticks, que son los palitos, ¿sí? Y le voy a decir que los rote. ¿Listo? Entonces le vamos a decir rotation de 45 grados. Si yo le doy control enter, vamos a darle acá punto y coma para que no nos muestre esta información. Y miren que ya me aparecen los años, ya me aparecen inclinados en no un grado de 45. ¿Listo? También, ¿qué podemos hacer acá? Podemos pintar una rejilla. ¿Listo? Entonces, plt.grid, doy enter y listo. Aquí ya me puede mejorar bastante este gráfico. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué podemos hacer también acá, muchachos? También podemos crear otro tipo de gráfico. ¿Sí? Este gráfico es el básico, ¿sí? Punto plot, ¿sí? Necesita, hagamos un recordemos, el punto plot necesita dos elementos. Uno, que es el del eje de las X, unos datos que van en el eje de las X, unos datos que van en el eje de las Y, una marca, ¿sí? Para que me establezca estos puntos para facilitar el análisis del gráfico. Puedo crear un título con plt.title, ¿sí? Puedo crear unas etiquetas para cada uno de los ejes, ¿sí? Con Xlabel o con YLabel. Puedo mostrar eh, los palitos, ¿sí? Para determinar mejor eh, la numeración, por decirlo así. Puedo también ampliar el inicio y el fin de cada uno de los ejes, ¿sí? Puedo rotar los valores del el eje de las X y puedo ponerle una rejilla o una grilla, ¿sí? Para esto. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. Vamos a hacer ahora otro tipo de gráfico. Vamos a revisar un gráfico de barras. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar acá un nuevo código. Vamos a agregar una nueva figura. Vamos a agregar una nueva figura y a esa figura le vamos a agregar unas barras. ¿Listo? Entonces, vamos a definir acá las barras. Entonces, barras es igual a PLT, que es como nosotros le pusimos el apodo a nuestra librería de Pyplot, de Matplotlib, ¿sí? Pero entonces acá ya no es plt.plot, sino punto .bar. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Entonces, bar. ¿Y de dónde vamos a obtener los datos? Bueno, vamos a obtener los datos igual de nuestro data frame de Datos Colombia. ¿Listo? Entonces, Datos Colombia, ¿sí? Vamos a venir acá a obtener el año, ¿sí? También requiere un parámetro para el eje de las X y un parámetro para el eje de las Y. Y le vamos a decir que para el eje de las Y vamos a pasarle el porcentaje. ¿Listo? Si yo doy control enter, miren que aquí ya se me presentan los datos, ¿sí? De nuestros, de nuestro análisis para nuestro país Colombia, pero ya con unas barras. ¿Listo? Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar este elemento. ¿Listo? Ahora, vamos a decirle plt.barLabel. Vamos a pasar las barras que acabamos de crear, ¿sí? Y vamos a mostrar el valor, ¿listo? En cada una de esas barras. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a mostrarle acá los valores para que nos muestre el porcentaje, ¿listo? Entonces, vamos a poner acá dos porcentajes y en medio del porcentaje le vamos a decir punto uno. ¿Qué quiere decir eso? Que de los valores me muestre un solo decimal. ¿Listo? Y que es de tipo float. ¿Listo? De tipo decimal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo dice? Vamos a darle acá. Control Enter. Y mire que nos aparecen ya los valores en la parte superior. Vamos a darle acá punto y coma para que no nos salga esa información acá abajo. Listo. Entonces, ¿qué nos hace este FMT? Bueno, la idea es poner en cada una de las barras el valor que corresponde. ¿Listo? Tenemos que asignarle un formato. Bueno, ¿qué formato? Entonces, iniciamos con dos porcentajes. ¿Listo? Y en medio de esos porcentajes le decimos cuál es el formato que queremos. ¿Cuál queremos? Ah, bueno, resulta que estos valores de porcentaje, si ustedes se fijan acá, bueno, tienen un solo decimal, está bien. Pero si tuviera muchos decimales, nosotros tenemos que recortar esa información. Para eso es este punto uno, ¿vale? Punto uno, un solo decimal. La F es para que establezca el valor como tipo flotante. ¿Listo? Y lleva otro porcentaje para poder dibujar acá este porcentaje. ¿Listo? Este símbolo de porcentaje en cada uno de los números. Listo, entonces aquí ya tenemos un gráfico de barras, ¿sí? Con los valores sobre cada una de esas barras. ¿Listo? Pero podemos mejorarlo. Si ven que está como muy apretado ese gráfico. Entonces aquí, de igual manera, vamos a ampliar los ejes. Entonces recordemos que es PLT axis, ¿sí? Que espera una lista de 4 valores. El de los años lo vamos a dejar igual, ¿sí? Recuerden que este es el mínimo de las X, este es el máximo de las X, y ahora viene el mínimo de las Y, vamos a decirle que es 30, ¿sí? Y el máximo de las Y, vamos a decirle que es 45. ¿Listo? Entonces, ejecuto acá y ya el gráfico mejora bastante, ¿sí? Ya no se ven todas las barras como si fueran muy parecidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a comentar acá, lo vuelvo a ejecutar y uno dice acá, bueno, pues la diferencia no es mucha, ¿cierto? No se ve mucho, porque está en un rango entre 40 y 40,6, ¿ve? Entre 30 y 40,6. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿O qué quería yo acá? Bueno, que realmente aquí, de aquí para abajo, no hay diferencias, ¿sí? Entonces, para resaltar las barras en el gráfico, voy a arrancar en Y desde 30 y voy a ir hasta 45, ¿vale? Entonces, por eso voy a descomentar acá, vuelvo a ejecutar y me aparece mucho mejor ese gráfico. Entonces, mire, empieza en 30, acá, empieza en 30. Mírenlo acá. Y termina en 45. Acá, termina en 45. Pero de esta manera, entonces, las barras ya se les ve una diferencia mayor, ¿sí? Ya no se ven que todas, como si no hubiera diferencia, pues. ¿Listo?
Entonces, lo mismo, podemos agregar acá plt.glabel para poner acá porcentaje, ¿sí? Y podemos igual acá plt.xlabel para poner año. ¿Listo? Años. ¿Listo? Ejecutamos y listo. Ya tengo acá una segunda gráfica. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces acá, como podemos observar, tenemos un gráfico básico que es el punto plot, ¿sí? Que me dibuja de esta manera, mm, me dibuja de esta manera un gráfico de punticos. ¿Listo? Y traza una línea sobre esos punticos como para revisar la tendencia. Entonces acá nosotros podemos decir, listo, en el 2017 había 31% de población, en el 18 disminuyó esa población, pero a partir de aquí empezó a aumentar. Entonces, en el 2019 ya aumentó, superó 32% la población que no puede comprar comida saludable, pero en el 2020 se disparó totalmente, ¿sí? Hasta llegar al 41% más o menos. Pero a partir de aquí ya empieza un desplome, entonces en el 2021 ya las cosas van mejorando, 2022 mejoran, en el 2023 tiene un pico de desmejora, pero es muy bajo, pero ya en el 2024 vuelve a bajar. ¿Listo? Nos hacen falta datos del 2025 como para saber qué ocurrió. ¿Listo? Entonces, con una gráfica nosotros podemos interpretar un gráfico mucho más fácil. ¿Listo? Y por ejemplo, acá en las barras, entonces miren que acá ya no es plt.plot, sino plt.bar. ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a revisar una cosita. Vamos a ver si en lugar de esto podemos hacer esto para poder borrar esta variable barras. ¿Listo? Así de esta manera es más fácil. ¿Listo? Entonces, ya borramos esa variable barras que habíamos creado. ¿Sí? Pero entonces aquí en bar label podemos hacer lo siguiente. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Eh, pasarle el gráfico completo, ¿sí? Y vamos aquí a pasar el formato que queremos. ¿Listo? Acá los ejes, si queremos ampliarlos, y poner el nombre o los títulos en cada uno de los ejes, las etiquetas de los ejes. ¿Listo? Podemos manejarlo de esa manera o podemos dejarlo acá de esta manera. ¿Listo? Pueden ustedes ir practicando, chicos, ir combinando las diferentes opciones y métodos que tiene cada uno de estos gráficos. ¿Listo? Acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, también el gráfico de barras nos ayuda a ver qué está ocurriendo, qué ocurrió con nuestro país. Entonces, lo mismo, podemos decir que el pico más alto es de 40,6% en el año 2020 y que el pico más bajo fue en el 2018 con 31,4. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar la creación de estos gráficos, dos tipos de gráficos. Hay más gráficos y que espero hacerlos en un próximo video. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá y nos vemos en la próxima oportunidad. Feliz resto de día.